Está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, es Ricardo Flores, subdirector del SRI. La semana pasada vino Ricardo y realmente muchas inquietudes de los radioescuchas también pueden hacerlo nuevamente, escribirnos en nuestra cuenta de YouTube, en la cuenta de Facebook, las inquietudes sobre temas del SRI. Nuevamente, brevemente, Ricardo, buenos días, un gusto tenerte aquí. Sobre la facturación electrónica obligatoria a partir de noviembre, ¿quiénes están excluidos? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, la facturación electrónica se vuelve obligatoria de acuerdo con la Ley de Desarrollo Económico a partir del 30 de noviembre de 2022. Es decir, en un par de meses, todos los contribuyentes, excepto los negocios populares, que son aquellos que facturan hasta $20,000 anuales, están obligados a incorporarse al esquema de facturación electrónica. Lo que es importante mencionar también es que aquellos que tienen sus facturas físicas vigentes, estas seguirán siendo válidas hasta su caducidad. Es decir, a pesar de que el 30 de noviembre entra la obligación de facturar electrónicamente, si usted tiene un bloc de facturas que vence en marzo del próximo año, lo va a poder seguir utilizando hasta que caduque. A partir de ahí va a tener que empezar a emitir únicamente facturas electrónicas, ¿no? Estupendo. Abel Jiménez dice, la evolución de IVA para discapacidad debe emitirse la factura presentando la cédula original, ya que si alguien mal utiliza el número de cédula para obtener el descuento directo del IVA, se va a perjudicar al discapacitado. Sí, a ver, nosotros tenemos identificado efectivamente que en el caso de devoluciones tanto de IVA de discapacitados como de personas mayores puede prestarse a ciertos actos de corrupción. Lo tenemos detectado, lo hemos visto. Nosotros lo que estamos intentando es mitigar ese riesgo, pero lo que no queremos hacer en ningún caso es limitar esa devolución a los adultos mayores y discapacitados, porque eso perjudicaría a aquellos que sí tienen derecho. Nuestro trabajo como administración tributaria, en cambio, es identificar estas tramas que se aprovechan para intentar mitigar esos riesgos. Lo estamos intentando tanto en adultos mayores como en discapacitados, con códigos, para poder, estamos haciendo también convenios con grandes empresas, superficies, ¿con qué objetivo? Para que cuando compren directamente en el comercio se les descuente el IVA y no tengan luego que ir a pedir la devolución. De esta manera se vuelve algo mucho más ágil, reduce la carga operativa de la administración tributaria y se beneficia al contribuyente. Otra pregunta del público. Recuerden, pueden hacernos llegar a través del Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitter también, sus inquietudes acerca de algún problema, alguna inquietud que tengan del SRI. ¿Dónde se pueden obtener detalles técnicos actualizados para el desarrollo del software de facturación electrónica bajo la normativa del SRI? Dice, hemos buscado en la web del SRI y están desactualizados, dice un oyente. No, está la página web del SRI contiene toda la información respecto a facturación electrónica. La información se encuentra actualizada respecto de proveedores de facturación electrónica y de software de facturación electrónica. Tenemos los proveedores privados que cualquier contribuyente puede escoger, y aparte el Servicio de Rentas Internas pone a disposición de los contribuyentes un aplicativo gratuito para la emisión de facturación electrónica que se llama SRI en línea El aplicativo funciona y es de forma gratuita y cualquier ciudadano puede acceder a él para la emisión de la facturación electrónica. Ricardo, saludos. Dos preguntas relacionadas a la primera. ¿Por qué el tope es hasta 20,000 en ese régimen especial para los que están en el Servicio de Renta Interna, en ese régimen especial? ¿Por qué hasta 20,000? Porque estoy pensando que la gente debe vender ¿cuánto? $60, $70 diarios. Claro, a ver, esto es lo que establece la Ley de Desarrollo Económico. No es un tema legal que nosotros como Administración Tributaria nos encargamos es de aplicar lo que establece la norma. Está con ese valor. Claro, es que eso es lo que se denomina, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, reformada por la Ley de Desarrollo Económico, lo que se denominan negocios populares. Son aquellos que venden de $0 a $20,000. Esos son los negocios populares y esos son los que la ley expresamente excluye de la obligación de facturación electrónica. El resto del régimen, que es el régimen RIMPE, que se llama, que es para emprendedores, son aquellos que facturan de 20,001 hasta $300,000. Perfecto. A ver, la otra pregunta es sobre el sistema de apuestas a través de plataformas. Colombia y Perú ya lo regularon. Están cobrando bastante plata por eso. ¿Qué pasa aquí en el país? Escuché una declaración de la exdirectora del Servicio de Rentas Internas hace 6 meses que estaban haciendo levantamiento de todas las instituciones que están en esta actividad y que no tributan en el país. ¿Cuál es la situación que hay ahora? ¿Tienen ahora ya un levantamiento real de quiénes son? Correcto. Cuando nosotros llegamos a la Administración Tributaria, si te soy sincero, no encontré un levantamiento respecto de esa información hasta ese momento. Entonces, lo que nosotros hemos hecho actualmente es hablar con la jefatura de inteligencia que tenemos en el Servicio de Rentas Internas y disponerle que haga el trabajo ya de levantamiento y de lo que denominamos la trama de estas casas de apuestas para entender, por un lado, su funcionamiento y por otro lado, el Departamento de Inteligencia va a preparar el producto que va a servir de insumo para que la Dirección de Control
pueda establecer cuál es el mecanismo más adecuado para iniciar los controles de estas casas de apuestas. Yo lo que quiero dejarles claro es que sí lo estamos trabajando, que es un tema que nosotros somos conscientes de que actualmente es un problema y que tenemos que solucionarlo lo antes posible. Nuestro objetivo es que antes de terminar este ejercicio ya podamos tener, este ejercicio fiscal, ya podamos tener determinado cuál es el mecanismo que utilizan, cómo son los ingresos, dónde van esos ingresos, dónde están los gastos de esas casas de apuestas, cómo los contribuyentes hacen las apuestas, etcétera, que obviamente todos lo sabemos en términos generales, pero tenemos que determinar cuál es el impacto tributario que eso tiene y cómo poder controlar para que esas casas de apuestas, que normalmente no están físicamente en el país, porque obviamente son en línea o están fuera, etcétera, tenemos que revisar el mejor mecanismo para poder cobrar los impuestos. Las metas tributarias y el porcentaje de incidencia que tiene la recaudación al presupuesto. Poco para que el público conozca la importancia de la recaudación en el país. Sí, actualmente es importante que los contribuyentes conozcan y el público conozca que el Servicio de Rentas Internas está cumpliendo con la meta de recaudación, y no solo que está cumpliendo con la meta de recaudación, sino que excede la meta de recaudación que constaba en el presupuesto. De nuestra previsión es terminar la meta impuesta en el presupuesto, eran 15.400 millones de dólares aproximadamente. Estamos esperando recaudar más de 16.000 millones al cierre de este ejercicio fiscal. Esto en parte y en buena parte se debe a la reactivación económica del país, porque el principal impuesto que está impactando en el incremento de recaudación es el IVA. Y el IVA, como todos ustedes saben, no ha sido modificada la tarifa del IVA. No solo que no ha sido modificada, sino que la Ley de Desarrollo Económico incluso excluyó ciertos productos como las toallas femeninas, como ciertos pañales, ciertos productos de higiene fueron excluidos y ahora son tarifa cero de IVA. Y a pesar de eso, el incremento que vemos en la recaudación en el IVA es sumamente importante. El tema de renta, el incremento que veremos, que ese sí es producto de la Ley de Desarrollo Económico, eso se verá reflejado mayoritariamente el próximo año cuando los contribuyentes tengan que hacer su declaración de impuesto a la renta. ¿Qué porcentaje equivale el aporte de la recaudación al presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado, ustedes saben que es aproximadamente 33.000 millones, y la recaudación tributaria este año aportaría 16.000 millones al presupuesto, lo cual representa prácticamente el 50% de los ingresos que tiene el Estado. Estamos entrevistando al abogado Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas. Ricardo, bueno, primeramente sé que es tu primera función pública y al menos los ciudadanos vemos con buenos ojos cuando alguien que ha tenido una trayectoria profesional, que ha tenido actividades ciudadanas y que además escribe comentando sobre la realidad nacional, va a la función pública a servir y con la aspiración de que pueda representar bien a los ciudadanos en términos de los servicios que obtiene el Estado, que muchas veces no son los adecuados. Así que esperamos que esa gestión sea exitosa y que tengamos ese beneficio a los ciudadanos de la mejora en lo que el SRI proporciona a los contribuyentes. Dicho esto, y hablando de estas inquietudes que han habido de la facturación electrónica, también tengo preguntas de cómo se trata a los profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, profesores, etcétera. ¿Cuál va a ser el formato que tendrían ellos en términos de facturación y este requerimiento de facturación electrónica? Todas las personas que prestan servicios profesionales deben incorporarse al esquema de facturación electrónica, porque los servicios profesionales, independientemente de su monto de facturación, porque los servicios profesionales no son parte del régimen RIMPE o negocio popular. Los servicios profesionales por ley están expresamente excluidos de ese régimen. Por lo tanto, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros que presten servicios profesionales directamente vinculados a su título profesional tienen que incorporarse al esquema de facturación electrónica. Sin que haya por medio ningún monto ni ninguna cantidad de transacciones. No, ahí no depende de la transaccionalidad ni de los montos, porque como están excluidos del régimen de RIMPE, entonces tienen necesariamente que incorporarse al esquema de facturación electrónica. Y ahí viene entonces una inquietud. ¿Eso operativamente hablando no es complicado para los profesionales? No es complicado, es un tema que simplemente lo único que tienen que hacer es obtener una firma electrónica. A partir de obtener una firma electrónica que se puede obtener con proveedores privados o con el Registro Civil o el Banco Central del Ecuador, que en la página web del Servicio de Rentas Internas se encuentran los links para acceder a los requisitos para la obtención de la firma electrónica. A partir de ahí ya se puede utilizar el aplicativo del Servicio de Rentas Internas o contratar un proveedor privado para poder empezar a emitir facturas electrónicas. Entonces, y en cuanto a costo, el costo de la firma electrónica probablemente, que tiene una vigencia creo que de 2 años la firma electrónica y luego tiene que ser renovada, es prácticamente lo mismo que lo que gastaría un contribuyente en mandar a imprimir blocs de facturas, con lo cual no hay un incremento en el costo, no es nada complejo
electrónico y tiene beneficios tanto para la ciudadanía como para el servicio de rentas internas. En el caso del servicio de rentas internas, a nosotros nos permite la facturación electrónica una más eficaz lucha contra la evasión, porque nosotros automáticamente sabemos quién emite la factura, dónde emite la factura y hacia quién se emite la factura. Y para el contribuyente va a tener dos beneficios. Uno en el corto plazo, que son las devoluciones de impuestos, ya no va a tener que entregar las facturas físicas, tener que revisar, validar quién emitió la factura, etcétera, sino que nosotros mismos vamos a poder verlo, claro, nosotros mismos vamos a ver en el sistema y automáticamente podemos proceder a una devolución de impuestos mucho más ágil, y nuestro objetivo como administración es que en el futuro a las personas naturales podamos ya presentarles, como hacen otras administraciones, una declaración sugerida, en donde nosotros ya vemos todos los ingresos, todos los gastos por la facturación electrónica y decirle al contribuyente, esta es tu declaración, ¿te parece bien? Si el contribuyente le da a aceptar, ¿qué sucede? Te libras ya de que el Servicio de Rentas Internas te venga a preguntar, porque ya está todo hecho por la administración y la declaración sugerida. Pero en todo caso, para terminar este punto de la facturación, las que están físicamente impresas servirían para los profesionales hasta que termine la vigencia. Hasta que caduque la validez de su bloque de Ricardo, facturas. Quiero ponerte un ejemplo. Yo represento un gremio, que son los distribuidores de gas, los que venden gas. No es que el gremio no quiere acogerse, tienen que acogerse por ley a la facturación electrónica. Pero resulta que el cilindro de gas vale 1.60. No, vendido en bodega y a domicilio vale 2.50, de acuerdo a cómo se ponen de acuerdo. El tema es cómo le facturo al que me recibe el cilindro en su casa. No me quieren dar el número de cédula, no le quieren facturación, le dejan que pague con la empleada porque nadie está en casa. ¿Cómo facturan en ese momento? Bueno, pero en el tema, eso no es un tema de facturación electrónica, no, eso es un tema de un problema de facturación en general, porque actualmente entonces tampoco pueden facturar, porque actualmente también necesitan el número de cédula para emitir la factura. Lo que te quiero decir es que ese es un tema en el que nosotros, son desafíos que tenemos con la administración tributaria de intentar formalizar ciertos sectores que se vuelve difícil formalizar en cierto sentido. Es el caso de nosotros. Claro, pero por ejemplo, se pueden emitir facturas por esos valores a consumidor final. Entonces, la factura se emite si el contribuyente no da los datos. Es como cuando tú vas a un restaurante y dices, ¿cómo lo haces electrónicamente como consumidor final? Está habilitado para hacerlo como consumidor final también electrónicamente. No necesitas... Debe tener previamente lo que sí tienes que tener los requisitos, el número de cédula a quién le voy a facturar. No, no. Los requisitos son para que tú te certifiques y puedas emitir la factura electrónica, pero eso es digamos, quien emite la factura. Ya. Luego, cuando yo emito la factura con facturación electrónica, voy a poder seguir emitiendo a consumidor final por montos menores a $200, me parece que es actualmente los montos que permiten facturación a consumidor final. Simplemente lo mismo, no se ingresa el número, como hacen actualmente. Claro. Actualmente tú vas a un lugar y tú te preguntas factura a consumidor final, y si no quieres la factura, tú dices consumidor final y la tienda te imprime y te da una factura de consumidor final. En este caso es exactamente igual. Si el contribuyente no quiere dar sus datos o simplemente dice no quiero factura, no es que no le das factura, le tienes que dar obligatoriamente una factura, pero lo haces con consumidor final. Estamos conversando con Ricardo Flores, subdirector del SRI. Hay muchísimas preguntas, comentarios, saludos. Mario García Elías, la aplicación de facturas electrónicas del SRI, ¿cuántas pueden generar al mes? Bueno, el número exacto de cuántas pueden generar al mes no lo tengo. Yo no creo que hay limitante para la generación de facturas electrónicas en el aplicativo del Servicio de Rentas Internas, con lo cual tendría evidentemente que confirmarlo con la gente de tecnología en el Servicio de Rentas Internas, pero hasta donde yo tengo entendido no hay un limitante. Se pueden emitir cuantas facturas sean necesarias dentro de cada uno de los contribuyentes, las necesidades de cada contribuyente. Pedro Pincay Delgado, buenos días, aquí desde las Cuatro Manzanas, reportando sintonía. Ana Ruth Vélez, buenos días desde la isla Trinitaria. Jefferson Ante, saludos cordiales desde Monte Sinaí, buena sintonía. Punto de orden. Jorge Benítez, la actualización de datos del RUC ya no se lo puede hacer vía telemática, antes se lo podía hacer, eso es retroceso y obliga a ir en persona a hacer cola y perder tiempo. Jorge Benítez. Pues voy a revisarlo porque debe poder hacerse telemáticamente, así que salgo de aquí, voy al Servicio de Rentas Internas y pregunto por qué no. Las actualizaciones de RUC se deben poder hacer telemáticamente, no es obligatorio que el contribuyente tenga que asistir a las agencias del Servicio de Rentas Internas, con lo cual si no se puede hacer es porque existe algún problema que tenemos que solucionar de inmediato. Debe poderse hacer telemáticamente. Patrick Guaya, saludos. También estamos obligados a la facturación electrónica los artesanos. No, los artesanos, en la medida en que se consideren como negocio popular, que vendan hasta $20,000, no están obligados a la facturación electrónica. Si exceden del monto de $20,000, sí están obligados a facturar electrónicamente. Bélica Domínguez, buenos días. La nueva modalidad de ciertas tiendas, si paga con tarjeta de crédito le recargan el 10%, pero si paga en efectivo se cobra el valor normal. ¿Dónde se puede denunciar esta irregularidad? Bélica Domínguez.
Ese no es un tema de la administración tributaria, ese es un tema porque el problema con la tarjeta de crédito y por qué hacen un recargo los comercios a veces es por la comisión que les cobra el banco en la tarjeta de crédito, no porque tenga un costo adicional tributariamente hablando. De hecho, para nosotros como administración tributaria es beneficioso que los pagos se hagan electrónicamente o con tarjeta porque podemos tener una mayor trazabilidad que con el dinero en efectivo. Es decir, no es legal incrementarlo, pero no es un tema no es un tema que corresponde a la administración tributaria. Silvio Brito, buenos días. ¿Qué tiempo demora el proceso de facturación electrónica? ¿También aplica para pago de arriendo en domicilio? Sí, en la medida para pago de arriendo de domicilio, sí, también debe emitirse la factura electrónica porque es una renta de capital que está excluida del régimen de negocios populares o régimen RIMPE y no es un trámite que no demora. Hay que obtener la firma electrónica. La firma electrónica se obtiene, si mal no recuerdo, en un día y a partir de ahí nosotros, otro tema importante es que para poder facturar electrónicamente había que certificarse ante el Servicio de Rentas Internas. Lo que vamos a hacer nosotros, y estamos emitiendo una resolución en ese sentido, es que vamos a certificar de oficio a todos los contribuyentes que tengan que facturar electrónicamente, de tal manera que todos al 30 de noviembre ya estén certificados, no tengan que hacer ningún trámite ante el Servicio de Rentas Internas y ya solo esperar la caducidad de su bloque de facturas para poderse incorporar al esquema de facturación electrónica. Lo que tiene que hacer el contribuyente es sacar su firma electrónica y tener un aplicativo, que puede ser el del Servicio de Rentas Internas o con cualquier proveedor privado. Proinfo S.A., las empresas que entre sus actividades tienen contratos con entidades públicas ya no reciben IVA. ¿Cuál es el proceso para la devolución del IVA? El proceso de la devolución de IVA de cualquier contribuyente sigue siendo el mismo. El tema es que en el caso entiendo que cuando proveen al Estado, lo que les practican es la retención del 100% del IVA, que lo retienen las entidades del Estado, pero los procesos de devolución de IVA siguen siendo exactamente los mismos para cualquier contribuyente. Eso no cambia en función de los porcentajes de retención que fija la administración. Y hablando sobre eso justamente respecto de adultos mayores y discapacitados, que hablábamos del servicio al ciudadano, ¿no? De que tengan facilidades para poder acceder. ¿Esto está haciéndose en forma oportuna, en forma ágil o hay demoras que hay que mejorar? No, hubo en su momento, cuando nosotros llegamos a la administración, había ciertas demoras que estaban ocurriendo en la devolución, sobre todo de adultos mayores. Nosotros desde el primer día que asumimos esto, que ya la administración, que estamos prácticamente 3 meses, un poco más, nos enfocamos precisamente en eso porque entendemos que los procesos de devolución de IVA y de renta de personas naturales y de adultos mayores discapacitados pues son prioritarios para la ciudadanía. Actualmente, de acuerdo a nuestra información, los procesos están siendo ágiles y se están cumpliendo los plazos que nosotros tenemos establecidos internamente, que no deben exceder los 15 días. Sin embargo, sí hemos recibido en algunas ocasiones ciertas quejas de los ciudadanos con trámites que se demoran. Nosotros inmediatamente, cuando eso sucede, pues tomamos las medidas para ver cuál es el problema o qué ha sucedido, ¿no? Entonces, si algún ciudadano, adulto mayor, discapacitado, ha sufrido un retraso o no se le ha devuelto en un plazo razonable de tiempo, yo quisiera que lo comunicaran a la administración tributaria para nosotros poder tomar las medidas oportunas. Porque mencionaste que se detectaron a veces abusos, pero entiendo que ahora hay un límite respecto del monto que se puede devolver, hay un límite, ¿no? Por tanto está como controlado el posible riesgo. En cuanto al monto, sí. El problema que nosotros detectamos muchas veces es que hay mucha gente que se quiere aprovechar de los adultos mayores que no conocen de este beneficio de devolución de IVA. Entonces, ¿qué pasa? Van a comunidades, digamos, rurales o muy alejadas en que no tienen conocimiento y dicen que el SRI les da un bono y que con ese bono se acerquen nomás, que lo único que tienen que darles es la cédula a la persona que los engaña para que la persona se beneficie de la devolución de IVA y, por ejemplo, pues se beneficia, la devolución tiene un tope y le dan al adulto mayor $40, $50, que es el bono que da el SRI, supuestamente según ellos, ¿no? Porque eso requieren tener facturas a nombre de la Claro, persona. ellos lo que hacen es sacar las facturas a nombre de ellos para poder beneficiarse de esto. Lo que hacen es llevarlos a sacar la clave y le dicen que solo por sacar la clave tienen un bono de $40, $50 y que con eso ya... Entonces, yo lo que ahí sí quiero decirle a la ciudadanía es que eso no es cierto. El SRI no entrega evidentemente bonos a nadie, ni a adultos mayores. Lo que nosotros hacemos es devolver el IVA. Entonces, al que tiene derecho todos los adultos mayores y discapacitados de conformidad con la ley, un llamado para que no se dejen engañar y que acudan a sacar su clave y todo para poder obtener la devolución de IVA, pero que lo que tienen derecho es a que se les devuelva el IVA conforme a la ley. ¿Y cuál es el límite ya para saber este tema de lo si que...? Si no estoy equivocado, deben estar aproximadamente en $1,500, creo que es el límite de IVA, si no recuerdo mal, pero no estoy 100% seguro en este momento. Ricardo, una pregunta. ¿Se considera evasión tributaria? Estamos hablando del tema de las personas de tercera edad. En el entorno familiar hay una persona de la tercera edad. Los demás son activos, productivos, trabajan. Entonces, la estrategia es todo lo que facturas pasa a hacerlo al abuelito.
Correcto. Entonces, ¿es una forma de evasión o no? Pregunto Sí, yo. es una forma no de evasión, sino de aprovecharse un beneficio al que no tienes derecho, porque en teoría el beneficio está diseñado para los consumos que son exclusivos del adulto mayor. Correcto. Ahora, nosotros no podemos controlar, o Claro, es muy imposible. difícil controlar que un familiar saque la factura, se va al supermercado y saca la factura a nombre del abuelito y no saca la factura a título personal para poderse beneficiar de esta devolución de IVA. Por eso exactamente existe el tope, porque si no creo se que, producían... que creo que es menor. ¿Ah? Creo que es menor, sí, porque- creo que es menor. Lo que pasa es que no tengo el dato, Ya, pero sí, yo correcto. estoy casi seguro Pero que la es idea menor. justamente es que habiendo un límite, habría ya un tope en el cual Efectivamente, ya hay un tope, digamos, ya nosotros sabemos cuál es nuestro valor máximo que devolvemos y sobre la base de eso ya se pueden plantear las políticas, metas de Correcto. recaudación, Y etcétera. hablando de control, para finalizar en lo que a mí compete, hay alrededor de 7.000 a 8.000 millones que se consideran que está dentro de la evasión tributaria y que la base imponible o la base de a quienes se le debe controlar el tema de la tributación, hay que ampliarla, hay que ir a sectores. ¿Cómo articular eso? ¿Qué políticas se está manejando dentro del Servicio de Renta Interna? A ver, lo primero que te puedo decir es que nosotros, cuando hemos llegado, nosotros no tenemos, o el Servicio de Rentas Internas no cuenta con un indicador de cuánto es el monto de la evasión tributaria. Ya. Es decir, la gente puede hablar que hay tal o cual Sí, hay montos un de estudio evasión, que he leído. pero no es un estudio interno del Servicio No, de Rentas. no, Nosotros no. no tenemos un estudio, nosotros estamos trabajando en poder levantar un estudio para poder determinar cuál es el nivel de evasión, porque sobre la base de eso podemos tomar decisiones y políticas públicas adecuadas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos intentando fortalecer los controles en dos vías. Una, vía el intercambio de información que tenemos con otros países, es decir, Ecuador forma parte de una iniciativa que se llama Foro Global, en donde se intercambia información con más de 140 países a nivel mundial. Nos han llegado ya cuentas bancarias de ecuatorianos en el exterior en todos estos países. Panamá ya el mes pasado nos envió también información. Tenemos información de todos los países, muchas islas del Caribe, etcétera, son parte de este esquema de Foro Global y nosotros contamos con esa información. Adicionalmente, ya hemos suscrito el acuerdo con Estados Unidos de intercambio de información tributaria, FATCA. Con eso también vamos a recibir información de Estados Unidos, de ecuatorianos con cuentas en Estados Unidos, que nos permitirán fortalecer los controles. Entonces, esa parte, eso es para el tema de la evasión de gente que obviamente tiene dinero en el exterior que no lo tiene declarado. Por cierto, está vigente todavía el esquema de regularización de activos en el exterior que termina el 31 de diciembre. Con esta información, nuestra sugerencia a los contribuyentes es regularicen su situación hasta el 31 de diciembre porque a partir del 1 de enero ya se cierra esa ventana y lo que haremos como Administración Tributaria es iniciar los controles con la información que tenemos de otros países que nos permitirá al contribuyente decirle: yo sé que tienes en otro país esta cantidad de dinero, pero ya no te puedes acoger un régimen de regularización. Vas a tributar al tipo máximo impositivo de impuesto de la renta y sin perjuicio de los temas penales que pueda dar lugar. Entonces, eso Ricardo, por hay ese lado. muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizar algunas. Cecilia López, saludos. Marta San, buenos días. Si hace 2 meses imprimí un blog de facturas, ¿hasta cuándo las puedo usar y luego las hago electrónicas? Sí, como mencionaba anteriormente, el bloc de facturas sigue vigente hasta la fecha de caducidad, ¿no? del bloc de facturas. Una vez que se caduca el bloc de facturas, que puede ser enero, marzo, abril del siguiente año, a partir de ahí se vuelve obligatorio el esquema de facturación electrónica siempre que no sea negocio popular. Efraín Ramírez Valencia, saludos desde Las Férez Cordero, saludos Efraín, gracias por su sintonía. Soledad Damerval, saludos desde Las Tunas Manabí. Las personas con discapacidad deben imprimir cada factura, retención y presentarse directamente al SRI para el desembolso o los puede hacer en línea. Cuando son facturas electrónicas no hay necesidad de imprimir ni de entregar ningún tipo de facturas porque están en el sistema. Lo que se hace es presentar la solicitud en línea y automáticamente la devolución debería producirse en el corto plazo. Andrés Suárez Yepes, los taxistas informales, ¿cómo facturan? Siempre me piden para algún tipo de crédito que facture. No lo entendí, pero... No, a ver, los taxistas deben emitir factura como cualquier otro servicio. De hecho, nosotros hemos tenido ya acercamientos con la Federación de Taxis y hay ciertos requisitos cuando las facturas son de menos de $4, etcétera, pero es un tema muy específico del sector de los taxis. Lorena Moreira, revise los sistemas porque he solicitado una clave adicional de una compañía y hasta ahora sigo esperando el mail para la activación y llamo al 1700 y el personal dice que debo esperar y nada de nada. No debe esperar y si hay ese problema lo hemos detectado. ¿Qué sucede? Muchas veces el correo llega al spam o a lo que se llama correo no deseado, ¿no? Entonces, sugiero primero que revisen eso, pero adicionalmente estaremos trabajando para que eso no suceda, porque efectivamente ya hemos recibido algunos comentarios respecto de eso y somos conscientes y estamos trabajando en eso.
Ricardo, una pregunta final y es de mi parte. ¿Estarías de acuerdo en que el IVA baje no solo para estimular el turismo, sino para reactivar la economía en su conjunto? Si es bueno bajar el IVA para la industria del turismo, ¿por qué no lo sería para otros sectores de la producción? Bueno, nosotros como Servicio de Rentas Internas no tenemos la capacidad de proponer ese tipo de iniciativas. Eso es una iniciativa propia del Ministerio de Economía y Finanzas que lo hace con base para cuadrar el presupuesto general del Estado. Lo que sí existe a día de hoy es la posibilidad para el presidente de bajar el IVA del 12 al 8% para todos los sectores relacionados con el turismo. Nosotros lo que tenemos es todos los sistemas adecuados para que eso pueda llevarse a cabo y con éxito, ¿no? Nosotros lo que sí te puedo decir que hemos detectado es que cuando ha sucedido eso, sí ha habido un incremento del consumo, ¿no? Entonces, eso sí sucede. Y valga la oportunidad de tu comentario, Juan Javier, en el sentido de que muchos ciudadanos pensamos que bajar el IVA del 12 al 10% y hacer una campaña de formalización sería muy positivo, justamente porque podría producir un efecto de aumento inclusive, a pesar de que se baje la tasa, y esta es una posición que lo tienen varios especialistas, uno de ellos el economista Carlos Julio Emanuel, en el sentido de que hay evidencia de que puede producirse esta reactivación, pero claro, es una medida política que corresponde ya al gobierno de más alto nivel, sí. Pero igual lo expresamos como una opinión ciudadana. Mira, sí. Ricardo, antes de que te vayas, hay muchas que, ¿sabes?, que llegan por todos lados. Recuerden que yo tengo que chequear YouTube, la página web, el Twitter, el Instagram, el Facebook, o sea, realmente... Harto trabajo. Así, está todas las redes sociales abiertas. No soy mujer. Gabriel Muñoz, para el caso del transporte público urbano, que el pasaje es 30 centavos. Ahora, él dice eso, pero yo te pregunto, a veces yo voy a tomar un café, Suyan Coffee, que me encanta el cortadito por si acaso. Gracias, Richard Pitt. Bueno, me dicen un café que vale $2.30, creo, el cortadito. Y me dicen, factura o consumidor final. Entonces yo digo, entre mí, no, pucha, pero piden factura de $2.30. Me dijo, sí, aquí piden muchos desde $1. Ahora, ¿cuánto se devenga de una factura de $1? A ver, lo que pasa es que esa factura sirve para los gastos personales que luego sirven como crédito tributario del impuesto a la renta. Entonces, los contribuyentes de dólar en dólar pueden ir sumando su crédito tributario, ¿no? Efectivamente, son valores pequeños, pero la obligación de todos los contribuyentes es decirle al consumidor si quiere que sea consumidor final o factura. Un tema, antes de que me olvide, es lo que teníamos del monto es $102 por mes. Es el monto de máximo que se puede pedir la devolución de IVA para adultos mayores. Sale como 1,000 y pico en facturación, digo, pero ya el valor de la devolución sería $102 por mes. Máximo por mes por adulto mayor o discapacitado. Okay. Mira, Edwin Arias, que nos escribe en YouTube, dice, buen día, soy profesional, hice la declaración semestral en junio y ahora me aparece que estoy vencido con declaraciones mensuales de IVA. ¿Cómo se soluciona ese problema? Lo estamos solucionando nosotros de oficio porque hay mucha gente que está en el régimen RIMPE, que tiene que hacer declaraciones semestrales y por un error en el sistema tecnológico que viene de antes de que nosotros estemos, se les cargaron ciertas obligaciones mensuales. Estamos trabajando en limpiar eso porque la obligación con aquellos que están en el régimen RIMPE es semestral, no es mensual. Bueno, muchísimas gracias al subdirector del SRI por haber absuelto infinidad de preguntas de infinidad de radioescuchas de este programa. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, encantado.